Pues este último versículo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 12, versículo 20, lo vamos a dividir en dos partes. La primera compararemos a Jesucristo con la caña cascada que no se quiebra, y la segunda compararemos a la iglesia con el pábilo que humea, que no se apagará, porque dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. El profeta Isaías habla de Jesucristo como la caña cascada. Hermano, una caña que los hombres han tratado de quebrar, de destruir a través de los siglos, pero que nunca la han conseguido. La expresión caña cascada es simbólica y habla de fragilidad, ¿no? Una caña cascada pues es algo seco, algo astillado. Y el pasaje que hemos leído dice que por haber Jesús sanado la mano de un paralítico, los fariseos querían quitarle la vida. Y el Señor dice que se retira a propósito, se aparta de allí de los enemigos, y a los que estaban con Él les encarga rigurosamente de que no lo descubriesen y que se callasen. Ahora, digo yo, ¿qué pensarían los discípulos de Jesús? ¿Tenía Jesús miedo de sus enemigos? ¿Era Jesús débil ante los opositores que querían quitarle la vida? Hermano, Jesús no se iba de la presencia de estos hombres ni por miedo ni por debilidad, simplemente por prudencia. Dice que el profeta Isaías, refiriéndose a él, dijo, no gritará, yo no sé si usted grita mucho en su casa, pero dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, el apóstol Mateo vio en la actitud de Cristo, apartándose de sus enemigos, el cumplimiento de la profecía bíblica del profeta Isaías. Y fíjate que Mateo lo presenta como débil, como si tuviera flaqueza, pero hermano, aunque el Mesías se muestre frágil y débil como una caña cascada, sus enemigos no lo podrán quebrar. Más bien será Jesús en el que en el día del juicio final a todos sus adversarios los pondrá de rodillas y dictará justicia y juicio sobre cada uno de ellos. Fíjate que el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesucristo diciendo que sería grande y que le daría al Señor Dios el trono de David su padre. Cuando los magos de Oriente llegaron, preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que tenía que nacer. Poncio Pilato dice que lo sentenció a Jesús bajo la acusación de que él era el rey de los judíos. Y sin ningún tipo de lugar a duda, Jesucristo era y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero sin embargo, fíjate que cuando miramos la vida de Jesucristo desde el punto de vista humano, Jesucristo no era fuerte por su nacimiento. Él era hijo de una piadosa y sencilla mujer llamada María, de la tribu de Judá. Él tuvo que nacer en un establo, porque no había lugar para él en el mesón. La ley de Dios en el Antiguo Testamento decía que cuando naciera el primogénito en una familia, tenían que ofrecer a Dios un cordero. Pero hermano y amigo, cuando Jesucristo nació, la familia de Jesús era pobre. Y no ofrecieron un cordero, ofrecieron 2 humildes tórtolas. Jesús no era fuerte por su condición social. Él había pasado su juventud en un oscuro pueblo de Galilea llamado Nazaret. Un pueblo que despectivamente algunos dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús no era fuerte desde el punto de vista cultural. Él no había recibido las enseñanzas de un príncipe. No había recibido las enseñanzas de un rabino judío. Todo indica que él había pasado la mayor parte de su juventud en el taller del carpintero. Ahí estaba trabajando, ganándose el pan con el sudor de la frente. Hermano, Jesús no era fuerte por los métodos que escogió para cumplir su propósito. Fíjate que cuando él viene, en lugar de buscar ayuda de los grandes de la tierra, en lugar de buscar ayuda de los intérpretes de la ley, de los abogados, de los doctores, de los maestros, Jesús
se rodeó de un grupo sencillo de Galileo y la mayoría, ¿qué es lo que eran? Pescadores, efectivamente. El apóstol Pablo lo dice, mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos poderosos según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Para qué? Para que el que se gloríe en el Señor. No quiere decir que alguien no pueda tener una carrera. Usted puede tener todas las carreras del mundo, pero la gloria siempre se la llevará el Señor Jesucristo. Ahora fíjate que en lugar de presentar batalla a su adversario, él, hermano, huía con frecuencia de la presencia de ellos. Vuelvo a repetir, no por miedo, sino por amor. Él tenía que cumplir un plan, el plan redentor de salvación. Poco después de su nacimiento, tiene que huir a Egipto, porque el sanguinario Herodes le quería quitar la vida. Y en varias veces, en varias ocasiones en su ministerio, los fariseos y los líderes de la nación judía quisieron matar a Jesús. Al fin, le prendieron, le juzgaron, le condenaron a muerte, le entregaron a Poncio Pilato y lo crucificaron, pero ni con la muerte, ni con los clavos, ni con la cruz, ni con los azotes, hermanos, los enemigos de Cristo lograron su propósito, porque Cristo fue levantado de la tumba. La Biblia dice que la supereminente grandeza del poder de Dios, el Dios que había hecho el cielo y había hecho la tierra, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Así que los enemigos de Jesús, ¿qué aconteció? Herodes murió comido de gusano. Anás, muerto. Caifás, el sumo sacerdote, a la tumba. Poncio Pilato, al sepulcro. Pero Jesucristo vive. Y Él edifica su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Que al diablo no quiera. Y hermano, a través de los tiempos, los hombres han tratado de quebrar la caña cascada. Pero los enemigos de Jesucristo, uno detrás de otro, han ido descendiendo a las profundidades del infierno. Y mientras tanto Jesucristo sigue con la mano puesta en el timón, llevando en el barco de la salvación a millones de almas a la casa de su Padre. Porque Dios, hermano, sigue salvando almas. Fíjate que uno de los grandes enemigos de Jesucristo fue el emperador romano llamado Juliano el Apóstata. Dice que él se había propuesto acabar con el cristianismo. Juliano deseó oponerse a Cristo y como él sabía que Jesús había profetizado sobre el templo de Jerusalén de que no iba a quedar piedra sobre piedra, pues Juliano dijo, ahora yo voy a reedificar el templo, para que no se cumpla la profecía que Jesucristo había dicho. Hermano, si usted visita Jerusalén hoy y va al monte del templo, usted dirá, Señor, ¿cuánta razón tenía tú? Tú puedes visitar la ruina de muchos templos en diferentes partes del mundo, pero si vas a Jerusalén, de aquel templo no queda ni siquiera una piedra. Y este hombre, este Juliano, se quería oponer a Jesús. Pero a los 2 años de estar gobernando una guerra contra los persas, cuenta la historia que él fue herido de muerte con una flecha. Y mientras estaba en la agonía, dice que se sacó la flecha, la tiró hacia el cielo llena de sangre, y él dijo una frase que se ha vuelto proverbial. Él dijo, venciste, Galileo. Como diciendo, Jesús Nazareno, me has ganado la batalla. Hermano, todo el que se oponga a Jesús, todo el que intente de quebrar esta caña cascada, cuando le llegue la hora de la desesperación y cuando le llegue la hora de la muerte, porque tú sabes que te vas a morir, ¿no? Un día. ¿Tú lo sabes o todavía no? Sí, hombre, claro que lo sabes. Cuando te llegue la hora de la muerte, todo el que se oponga a Jesucristo tendrá que exclamar como Juliano, me venciste, Galileo. Tendrá que exclamar como Juliano.
Segundo lugar, hermano, yo quisiera comparar a la iglesia con un pábilo que humea, pábilo que los hombres no pueden apagar. Y cuando comparo a la iglesia con un pábilo que humea, no me refiero a una iglesia determinada, sino que estoy hablando de todos los creyentes, todos los redimidos alrededor del mundo cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es un pábilo que humea? Un pábilo en el sentido bíblico es una mecha que formaba parte de una lámpara de aceite y esa mecha daba luz, ¿no? Si tenía combustible. Cuando la lámpara dejaba de tener combustible, dejaba de tener aceite, pues entonces en vez de luz lo que daba era, el pábilo daba humo. Empezaba a humear, aunque no estaba muerto, aún tenía vida. Y cuando yo comparo a la iglesia a un pábilo que humea, no quiero decir que la iglesia no haya cumplido la función de alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Lo que quiero decir es que aunque el pueblo de Dios ha tenido que pasar en determinados momentos por sufrimiento, por agonía, por dolor y por muerte, las batallas y el infierno y el ejército del infierno no ha podido apagar este pábilo que humea. En Hechos capítulo 2, hermano, hay un versículo muy interesante, dice, Hechos 2, si me quiere acompañar, del 1 al 3, vamos a leerlo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, aquellas lenguas como de fuego era el signo exterior del fuego del Espíritu Santo que Dios había encendido en el corazón de los creyentes. Y hermano, el apóstol Pedro, encendido con este fuego, se puso de pie, comenzó a predicar y 3.000 personas se convirtieron. Un poquito más adelante, el mismo apóstol Pedro, encendido con este fuego, comienza a compartir las buenas nuevas del reino de Dios y 5.000 personas se convirtieron. Dios había puesto tanta luz, había puesto tanta gloria en esos creyentes, hermano, que dice la Biblia que se iban multiplicando los que se iban salvando y aún los líderes de la religión judía se estaban salvando. Pero claro, aquella luz molestó tanto a Satanás que los enemigos del evangelio dice que arremetieron contra Esteban y ¿qué hicieron? Lo apedrearon y lo mataron. Después de la muerte de Esteban se desencadenó una terrible persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y hermano, todos los cristianos, exceptuando los apóstoles, todos los cristianos fueron esparcidos por diferentes partes del reino. Fueron a Siria, a Judea, a Chipre, a Fenicia, a Antioquía de Siria. Y hermano, Satanás movilizó su ejército tratando de apagar la luz que brotaba y que irradiaba de la iglesia. Pero aquella persecución dio como resultado que la luz que solamente estaba en Jerusalén, ahora estaba en Judea, ahora estaba en Samaria, ahora estaba en Fenicia, ahora estaba en Chipre, ahora estaba en Antioquía de Siria. Al diablo le salió el tiro por la culata. Quería apagar la luz y la luz iba brillando y brillando y brillando y brillando y se iba multiplicando. Donde los creyentes llegaban, ahí llevaban el poder del evangelio. En aquel tiempo, hermano, podía decirse de cada cristiano lo que se dijo de Juan el Bautista, que era una antorcha que ardía y que alumbraba. La luz que brotaba de la iglesia era tan irradiante, y escuche bien esto porque esto es muy importante, hermano. Era tan irradiante que durante casi 300 años los emperadores romanos iniciaron 10 grandes persecuciones. 10 grandes persecuciones contra la iglesia
tratando de apagar la luz que había en los creyentes, una luz que brillaba, brillaba y brillaba. Y escuche bien, ni la horca, ni el cuchillo, ni la llama de las hogueras, ni las fieras del circo pudieron apagar ese pábilo que ardía y humeaba y humeaba y ardía, y el diablo no podía. Y Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, se propusieron, hermanos, apagar la lámpara de la verdad que brillaba en sus dominios y no pudieron. La pregunta, o un suponer mejor. Tú imagínate que usted, o yo, o un periodista, cualquier persona, llegara hoy delante del rey de España, Felipe de Borbón, y le hiciéramos esta pregunta. Majestad, ¿quién son los evangélicos? Probablemente pondría cara incógnita, ¿no? Lo sabe porque tiene que saber. Pero el rey diría, pues, un grupito de cristianos. Y si fuéramos al presidente del gobierno, a Pedro Pérez Sánchez Castejón, ¿no? Y le dijéramos, presidente, ¿quién son los evangélicos? Probablemente diría, pues, una secta más del montón. Diluido. Pero hermanos, la iglesia primitiva consiguieron que 10 emperadores, que era la máxima autoridad del imperio romano, 10 emperadores estuvieran pendientes de esa iglesia y movilizando a su ejército y poniendo dinero y poniendo fuerza y atento al pueblo de Dios. Y dice en Hechos capítulo 17, 6, que los habitantes de Tesalónica llegaron a decir de los cristianos, dice, estos que trastornan al mundo entero también ha venido acá. Había tanto fuego, había ahí tanta oración, tanta santidad, tanta llenura del Espíritu Santo. Cuando esa gente llegaba a una ciudad, algo pasaba. Hermano, cuando un cristiano o una cristiana está llena del Espíritu Santo de Dios, algo pasa. O hay sonrisa, o hay ceño fruncido. Pero algo va a pasar. Es como si tú quieres meter a un elefante en la jaula de un canario. Algo le va a pasar a la jaula o algo le va a pasar al canario. Pero algo pasa. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, tu vida transmite algo. El trabajo, tu familia, en el entorno donde tú te mueves, tú estás transmitiendo algo. Tú estás transmitiendo algo. La historia afirma, ¿verdad?, que Diocleciano llegó a ordenar que se acuñase una medalla para conmemorar la fecha en que la luz del cristianismo sería definitivamente apagada. Tremendo, ¿no? Ese hijo de Satanás estaba preparando la medalla ya. Sin embargo, hermanos, ¿sabes qué? Todos los emperadores, uno detrás de otro, descendieron a las mismas entrañas del infierno. Mientras que la lámpara del cristianismo seguía alumbrando y guiando a los hombres hacia el único camino de salvación que es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y ahí están grabando, solo un nombre, Jesús. Solo un nombre, Jesús. ¿Eso qué es? ¿Totalitarismo? No, hombre, no es totalitarismo. Es que el único que derramó la sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Confucio no la derramó. Mahoma no la derramó. Carlos Tasso Russell no derramó sangre. Jesucristo fue
el único que derramó su sangre por nuestros pecados. Fíjate, hermano, 300 años de persecución demostraron al rey de las tinieblas que los cristianos eran invencibles en ese terreno. La sangre que derramaban, llegaron a decir que esa sangre era como una semilla que sembraba y salían nuevos cristianos. Ahora, Satanás cambió de estrategia, porque claro, Satanás dice a esta gente con palo, con hoguera y con fiera, no, esto no funciona. Esto no funciona, vamos a cambiar la estrategia. Porque Satanás, hermano, no es muy listo, pero tampoco es tonto. En el año 313, cuando Constantino el Grande llega al poder, él legaliza el cristianismo, la iglesia, para su desgracia, deja de ser perseguida. Vuelvo a repetir, hermano. La iglesia, para su desgracia, deja de ser perseguida. ¿Y por qué digo para la desgracia? Porque cuando cesa la persecución, los cristianos fueron perdiendo paulatinamente el fervor que los había caracterizado. Dejaron de velar, dejaron de orar, dejaron de escudriñar la Biblia cada día y se conformaban con oír a un predicador en un templo una vez a la semana. Los errores del paganismo se fueron infiltrando en las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. En un principio parecía que los paganos se iban a convertir al cristianismo y resulta que el cristianismo se convirtió al paganismo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano, en estos momentos en ciertos círculos evangélicos? Ciertas iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? No, dice, no, vamos a adaptarnos a la sociedad. Tenemos que adaptarnos a la sociedad. No. La sociedad se tiene que adaptar a la Biblia. No, es que ha cambiado los tiempos. Ya somos diferentes. Ya el hombre es diferente, la mujer es diferente, las cosas son diferentes. Tenemos que adaptarnos. Hermano, la sociedad se tiene que adaptar a la iglesia. No, es que la Biblia es muy antigua. No, la Biblia no es antigua. Los principios de Dios son eternos. Las ventanas son antiguas, claro que son antiguas, pero tienen la misma función de hace 100 años, que entre la luz y que entre el aire. Los principios de Dios, hermano, no cambian. ¿Y qué es lo que están haciendo algunos? Están haciendo. ¿Que nos vamos a callar? No nos vamos a callar. Gracias a Dios aquí no lo estamos haciendo. Pero hay lugares que lo están haciendo. Están, hermanos, Jesús dijo, el camino es angosto y la puerta es estrecha, ¿no? Y ellos dicen, pues, vamos a hacer la puerta un poquito más ancha. Vamos a abrir la puerta para el lado. ¿Para qué la está abriendo? Hombre, pues la estoy abriendo porque quiero llenar la silla. Es que si no ancho la puerta, ¿cómo voy a llenar la silla? Pues sí, tú sigue, que sigan anchando la puerta, que sigan con manga ancha, que sigan permitiendo cosas contrarias a la palabra de Dios que van a llenar las iglesias. Pero te lo voy a decir ahora de qué la van a llenar y te lo voy a repetir 2 veces. Las va a llenar de impíos bautizados. ¿Tú sabes lo que es un impío bautizado? De eso la van a llenar. Pero hermanos, Jesucristo quiere que las iglesias estén llenas de gente santa, de gente que hayan nacido de nuevo, de gente que le dé más importancia a la palabra de Dios que a sus intereses personales. Porque Jesucristo lo dijo, el que no toma su cruz y me sigue cada día no puede ser mi discípulo. Y el camino es angosto. ¿Qué quiere decir que es angosto, hermano? Que angosto quiere decir que a veces es difícil caminar. ¿Qué quiere decir una puerta estrecha? Estrecha quiere decir que a veces hay que ponerse de lado para entrar. Claro, lo fácil es entrar tocando las palmas, ¿no?
ancho no, hay que ponerse de lado. Y Jesucristo dice que si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva fruto. ¿Tú quieres morir? Yo quiero morir. Jesús lo dijo, hermano. Ahora, eso es lo que está pasando. Y voy terminando. Fíjate que aunque la luz no brillaba en esa época, hermano, el príncipe de las tinieblas no logró apagar el pábilo de la fe y el testimonio. En los días más sombríos de la Edad Media, nunca faltaron grupos fieles de cristianos que fueron fieles a la palabra de Dios. Y se separaron del cristianismo nominal, se separaron del cristianismo apóstata. Y estos cristianos mantuvieron encendida la lámpara de la verdad. Y en el siglo XV y XVI, la Biblia fue sacada de los empolvados estantes de conventos y monasterios donde por siglos habían permanecido olvidadas. La lámpara de la verdad comenzó a brillar. La palabra de Dios que estaba escrita en latín y en hebreo la traducieron al idioma del pueblo en Inglaterra, en Alemania, en otros lugares. Y ahí llega Martín Lutero, clava su pensamiento y en el siglo XVI, hermano, comienza una gran reforma para la gloria de Dios. Pero hubo oposición. Casi 5 siglos de Inquisición. Hermano, cuando uno se levanta con la verdad, el diablo también se levanta. ¿No? Porque cuando tú estás lleno de la luz de Dios, molesta, hermano. Es como cuando uno está en un cuarto oscuro, y entra uno con una luz, y el que está dentro dice, apaga esa luz que me molesta. Al mundo le molesta la verdad de Dios. El mundo no viene a Cristo no porque no entienda. El mundo no viene a Cristo porque ama el pecado, porque le gusta el pecado, porque quiere vivir a su aire, porque no quiere un Señor que le dé dirección ni que lo gobierne. Pero lo poco de Dios es mejor que lo mucho de este mundo. Cuando Cristo sea el Señor de tu vida, serás feliz en este mundo y después de la muerte heredarás el reino de Dios. Así que, hermano, fija tu mente en estas 3 palabras: caña, pábilo y victoria. La caña cascada no quebrará hasta que saque a victoria el juicio. El pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y la tercera palabra, victoria. Hay victoria para todo aquel que confía en Jesucristo. Victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Amén? Eso es lo que espera a aquellos que confían en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios y a nosotros en esta mañana: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amigos, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Como rechazas a Jesucristo, lo has perdido todo. El pecado, que es herencia de toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Tú también has pecado. No, yo no he matado, has pecado. No, yo no me he acostado con una mujer, has pecado. Todos hemos pecado. El pecado deja quebrado como una caña aplastada a la vida de una persona. El pecado apaga el ánimo de las personas como un pábilo que ya no arde. El pecado tiene la fuerza de arruinar la vida de una persona, de una familia, de una nación en esta tierra. Y mira si tiene fuerza el pecado, que aún después de la muerte, el pecado cogerá a los pecadores
y los echará a las profundidades del infierno, donde tendrán un sufrimiento y un castigo eterno. Ahora, la buena noticia es que hay alguien que puede quitar tu pecado. Tú no puedes quitártelo. Yo tampoco te lo puedo quitar. Ni tu rezo, ni tu religión, ni la teología, ni los dogmas, ni las costumbres. Lo único que perdona el pecado es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, en esa cruz tendría que estar usted y tendría que estar yo. Porque el fruto del pecado es la muerte. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando un hijo desobedecía a su padre, había que matarlo? ¿Sabe que para Dios el pecado es una cosa horrenda? Y Él no quiere que tú vayas al infierno. Él no quiere condenarte. Él no quiere que tú sufras. Dice, voy a darte un remedio. Jesús, mi hijo. En lugar de morir tú en la cruz por tu pecado, Jesucristo, mi hijo, va a morir en tu lugar. Así que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, el que rechaza al Hijo, está en condenación eterna y en cualquier momento la ira de Dios va a caer sobre él. ¿Cuántos en este lugar aún hay aquí alguien que no le ha dicho a Jesús, Jesús, perdona mis pecados y entra en mi corazón? Si en esta mañana hay aquí alguien que aún no tiene a Jesucristo en su corazón como Salvador, yo te animo, amigo y amiga, a que no te vayas de este lugar sin haber recibido a Jesucristo como tu Salvador.